Acabo de concluir una actividad maravillosa que ha presentado. Cuéntanos de qué se trata, se ha cumplido los objetivos. Hemos presentado la obra teatral Esto es lo que somos. Esto viene de la inquietud de los jóvenes. Lanzarte Camiri, los protagonistas son los jóvenes, ¿no? Y estamos apoyando a los jóvenes. Somos las personas que más confiamos en los jóvenes. Los jóvenes son el presente, Jacinto, ¿no? El día de mañana serán nuestro futuro igual que nosotros, serán adultos responsables. Por eso es que estamos trabajando en lo que es la concienciación del medio ambiente, en los valores democráticos, ¿no? Y estamos trabajando en ello para que mediante el arte podamos hacer la concienciación. Tenemos comunicación, tenemos el arte de cultura, tenemos la parte de murales, teatro, y así sucesivamente las ideas de los jóvenes son brillantes. Hemos trabajado con la Escuela Tecobecatu, hemos invitado también a Lanzarte Querem Ayambae para hacer el cambio de experiencia. Así también hemos tenido como invitada tallerista de Alemania, Rebeca Mackeller, y así vamos acoplando también lo que es la RECHAC, la red eclesial del Gran Acuífero Guaraní a nivel Bolivia y también a nivel de los 4 países representantes, ¿no? Hemos tenido a Ernesto Orcuella, que representa a los 4 países en este momento, y hemos tenido a Javier Flores, que representa a Bolivia a 19 instituciones. ¿Estuviste en contacto con los jóvenes todo este tiempo? ¿Cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus preocupaciones? Sus motivaciones, ser escuchados, ¿no? Ellos se motivan cuando son escuchados, ¿no? Cuando ellos tienen un cambio de experiencia diferente a las nuestras, porque ellos tienen otro tipo de conocimiento, porque sí, ellos son digitalizados, ellos están continuamente con el teléfono y ellos también se están haciendo educación mediante el teléfono, ¿no? Y así de la misma manera ellos quieren impartir educación, pero también de su misma edad. Entonces ellos enseñan, los jóvenes enseñan a los jóvenes, los niños a los niños, y nosotros los adultos tenemos que apoyar y facilitarles esa manera de expresar. El proyecto Lanzarte justamente es lanzarte al arte. Nosotros le damos el empujoncito y ellos son los que se expresan.